En los albores del tiempo, cuando la tierra aún exhalaba el aliento de las promesas divinas, se ocultaba un secreto oscuro, un veneno invisible que aguardaba silenciosamente. Una elección sellaría el destino de generaciones enteras. En un paisaje donde la belleza natural disfrazaba la más profunda corrupción del alma, se alzaba una pregunta. ¿También destruirás al justo? El cielo, en su justicia, envió mensajeros con una urgencia sagrada. Sácalos, no hay tiempo. Corre, huye por tu vida, no mires atrás. El juicio descendió con un peso inapelable, pero la misericordia, como siempre, tuvo un precio inesperado. Después del gran diluvio, cuando las aguas retrocedieron y la tierra volvió a respirar bajo el resplandor de un nuevo amanecer, Dios estableció una promesa inquebrantable con un hombre. Aquel hombre se llamaba Abram, pero Dios mismo le cambiaría el nombre por Abraham, el padre de una multitud incontable. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, dijo el Señor. Y así fue. La bendición no solo cubrió su vida, sino que rebosó, alcanzando incluso a su sobrino Lot, hijo de su hermano Harán. Ambos prosperaron de tal manera que la tierra que compartían parecía insuficiente. Rebaños incontables, tiendas que se multiplicaban, posesiones que llenaban el horizonte. Pero con la abundancia llegó la tensión. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a disputarse los pozos, los pastos, el derecho a la tierra. La semilla del conflicto había sido sembrada, y la armonía entre parientes comenzaba a desgastarse. Abraham, lleno de sabiduría y de una fe que no dependía de riquezas, comprendió que para preservar la paz, a veces es necesario tomar caminos distintos. Se acercó a Lot con palabras de humildad. Por favor, que no haya pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores. Somos hermanos. Toda la tierra está frente a ti. Si tomas la izquierda, yo iré a la derecha, y si eliges la derecha, yo tomaré la izquierda. Era una muestra de carácter. El patriarca, quien por derecho podía elegir primero, cedía la decisión con humildad. Lot levantó sus ojos, y lo que vio fue irresistible. Toda la llanura del Jordán, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra, era como un paraíso terrenal. Tierras verdes, abundantes en agua, fértiles como el Edén o como el delta del Nilo. Una promesa de riqueza inmediata, un futuro cómodo y brillante. Lot eligió esa tierra sin buscar consejo divino, confiando solo en lo que veía. Así tomó su ganado, sus tiendas, y se dirigió hacia el oriente, alejándose de Abraham. A medida que avanzaba, fue instalando sus tiendas más cerca de la ciudad de Sodoma, hasta establecerse allí completamente. Había buscado la proximidad de una ciudad próspera, sin saber que se adentraba en un abismo de corrupción. La Escritura no deja lugar a dudas. Los hombres de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra Jehová. Su riqueza no producía gratitud ni bondad, sino soberbia, desprecio y violencia. En Sodoma, la hospitalidad, una ley sagrada en 1900, la cultura del desierto, era desechada. La injusticia reinaba. El deseo descontrolado se había convertido en norma y la perversión era aplaudida como virtud. La violencia sexual, las humillaciones y los actos contrarios a la naturaleza eran prácticas comunes, una rebelión abierta contra el Creador. Era una sociedad entregada al desenfreno, cuya maldad ascendía como un clamor constante al cielo. Y en medio de esa decadencia estaba Lot. Había levantado su hogar sobre una tierra enferma, guiado por el deseo de bienestar, sin medir el costo invisible de su elección. Lo que parecía una bendición resultó ser una trampa mortal. Lo que sus ojos vieron como oportunidad fue en realidad el borde del juicio divino. Lot eligió según lo visible, pero lo invisible era lo que más importaba.
La historia lo recuerda no por su prosperidad, sino por lo que casi pierde, porque a veces el precio de mirar hacia atrás es perderlo todo. Mientras Lot seguía su vida en Sodoma, los años también transcurrían para Abraham. Su caminar no era estático, era una travesía de fe continua, una jornada de obediencia, donde paso a paso aprendía a depender más profundamente de las promesas de Dios. Aquel peregrino de alma firme crecía en comunión y su relación con el Altísimo se volvía cada vez más íntima. Hasta que un día, bajo el ardiente sol cananeo del mediodía, algo extraordinario ocurrió. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, cuando alzó la mirada y vio de pie frente a él a 3 hombres. Sin dudarlo, se levantó apresuradamente y corrió hacia ellos. Su instinto, afinado por años de comunión espiritual, le susurró que estos no eran visitantes comunes. Con una humildad reverente, se postró hasta el suelo, reconociendo en ellos una presencia sagrada, quizás divina, o al menos de mensajeros celestiales de alto rango. Dirigiéndose al que percibía como el principal, dijo con profunda urgencia: «Señor mío, si he hallado favor ante tus ojos, no pases de largo sin descansar con tu siervo. Permíteme traer un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y recostad bajo la sombra de este árbol. Traeré algo de pan para fortalecer vuestro corazón y así continuar vuestro camino, ya que habéis pasado por donde está vuestro siervo». El visitante principal aceptó con naturalidad celestial. «Haz como has dicho». Abraham se apresuró a entrar en su tienda. Llamó a Sara y le pidió que preparara con presteza panes con la mejor harina. Luego corrió hacia el ganado. Eligió un becerro tierno y bueno, y lo entregó a un criado para que lo preparara sin demora. Cuando todo estuvo listo, trajo mantequilla, leche fresca y el becerro cocido, y lo sirvió con devoción frente a sus huéspedes. Mientras ellos comían, él se mantuvo de pie junto a ellos, atento a cada necesidad, bajo el árbol. Era hospitalidad auténtica, la ley no escrita del desierto, llevada a su máxima expresión. Pero Abraham, sin saberlo del todo, estaba sirviendo al Rey del universo y a sus emisarios. Luego de la comida, y tras confirmar de manera asombrosa que Sara, ya anciana, daría a luz un hijo al año siguiente, el ambiente cambió. La conversación se tornó seria. 2 de los visitantes se levantaron, dirigiendo su mirada hacia la lejana y sentenciada Sodoma. Pero Abraham quedó frente al tercero, a quien había llamado Señor mío. Ya no quedaban dudas. Estaba en presencia directa de Jehová, el Dios viviente. Entonces, antes de marchar, el Señor decidió abrir su corazón con Abraham. No ocultaría su propósito, pues lo consideraba amigo, socio en su plan eterno. ¿Acaso encubriré a Abraham lo que estoy por hacer?, reflexionó Dios en voz alta, asegurándose de que Abraham lo oyera. Él será una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su casa en los caminos del Señor, en la justicia y en el derecho, para que se cumpla todo lo que le he prometido. Habiendo establecido la confianza entre ambos, el Señor le reveló lo que estaba por venir. El clamor contra Sodoma y Gomorra es ensordecedor. Su pecado se ha agravado más allá de todo límite. No es un simple rumor. Es el gemido de la opresión, el hedor de la injusticia, el rugido del abuso que ha llegado hasta mí sin descanso. Por eso descenderé. Veré por mí mismo si sus acciones corresponden con ese clamor. Y si no es así, también lo sabré. Juzgaré con total conocimiento. Dios mismo se disponía a investigar, a observar de cerca, a emitir un juicio puro. La justicia divina no se mueve por impulsos, sino por verdad. El veredicto no sería lanzado a ciegas, sería exacto, informado, inapelable.
Pero el peso de esa revelación cayó como un trueno en el corazón de Abraham. La espada del juicio estaba por caer sobre Sodoma, y su mente corrió inmediatamente hacia un rostro, su sobrino Lot, el hijo de su hermano, quien vivía justo allí, en el centro de la tormenta que se avecinaba. Mientras el sol descendía lentamente tras las lejanas montañas, pintando el cielo con matices encendidos de púrpura y fuego, los dos ángeles, enviados por Jehová, luego de su diálogo trascendental con Abraham, llegaron finalmente a los umbrales de la ciudad maldita de Sodoma. No fue casualidad que Lot, el sobrino de Abraham, estuviera precisamente allí, sentado junto a la entrada de la ciudad. No era un encuentro fortuito, sino parte del intrincado diseño divino. En el instante en que los vio aproximarse, Lot distinguió que aquellos hombres, aunque revestidos de apariencia humana, irradiaban una presencia distinta, serena y poderosa, que los separaba del resto. Impulsado por una mezcla de reverencia y hospitalidad aprendida en tiempos pasados junto a su tío Abraham, se levantó con presteza y se inclinó profundamente ante ellos, su rostro tocando el polvo en un gesto de respeto absoluto. Con tono suplicante les dirigió una invitación urgente. «Os ruego, señores míos, permitid que os hospedéis esta noche en casa de vuestro siervo. Laváis vuestros pies, descansáis y al amanecer proseguís vuestro camino». Su voz, aunque cortés, reflejaba un anhelo genuino de protegerles. Pero los ángeles, ya sea para probar su persistencia o para observar la respuesta de la ciudad, respondieron con una negativa suave. «No es necesario, pasaremos la noche en la plaza». Lot sintió un sobresalto inmediato. Conocía el alma podrida de Sodoma. Sabía lo que la oscuridad traía con ella cuando caía la noche sobre sus calles. Alarmado, insistió fervorosamente, su preocupación por el bienestar de sus invitados transformándose en una súplica casi desesperada. «Os lo imploro, no os quedéis afuera esta noche, venid conmigo, proteged vuestra integridad, os lo ruego con toda sinceridad». Su insistencia fue tan firme, tan impregnada de autenticidad, que los ángeles cedieron finalmente, aceptando su hospitalidad. Caminaron con él hasta su casa. Allí, Lot les preparó una cena, un gesto noble en medio de la decadencia, cocinando incluso panes sin levadura, una señal de urgencia o de respeto ceremonial. Los visitantes comieron con tranquilidad mientras la noche caía lentamente sobre Sodoma, pero la calma duró poco. Antes de que pudieran retirarse a descansar, un siniestro murmullo empezó a formarse en las afueras. La noticia de la llegada de dos extranjeros se había extendido con velocidad insólita por la ciudad, y no tardó en emerger la verdadera cara de Sodoma. Hombres de toda la ciudad, sin distinción de edad o posición, desde el más joven hasta el más anciano, se congregaron frente a la casa de Lot. Era una masa humana alimentada por el deseo, la perversión y la ausencia absoluta de temor a Dios. Rodearon la vivienda y comenzaron a golpear la puerta con fuerza, gritando con voces cargadas de lujuria y brutalidad. «Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron a tu casa esta noche? Sácalos ahora, queremos conocerlos». El término conocer, en el lenguaje hebreo del texto original, no dejaba lugar a dudas. No buscaban cortesía ni diálogo, sino un acto monstruoso. Deseaban someter y violar brutalmente a los visitantes en una expresión abominable de violencia colectiva, dominación y orgullo corrupto. No era curiosidad, era maldad en su forma más cruda. Lot, atrapado entre el deber sagrado de proteger a quienes estaban bajo su techo y el pavor de enfrentarse a una multitud desatada, tomó una decisión tan desesperada como trágica. Salió al exterior, cerrando la puerta cuidadosamente tras de sí para resguardar a sus huéspedes. Su cuerpo temblaba, no de cobardía, sino de la angustia de saberse solo ante el caos.
Con voz temblorosa pero aún firme, clamó al gentío: «Os ruego, hermanos míos, no cometáis semejante atrocidad. No os manchéis con tal perversión». Su intento por razonar, por detener la ola de depravación, era como arrojar una piedra en un huracán, pero su súplica mostraba algo más profundo. Aunque contaminado por el ambiente de Sodoma, aún quedaba en él una chispa de la justicia aprendida en días mejores. Una última resistencia a la oscuridad total. «Mirad, tengo 2 hijas aquí. Dentro que aún son doncellas, no han estado con ningún hombre. Puedo sacároslas ahora mismo si así lo deseáis. Haced con ellas lo que creáis conveniente. Solo os suplico una cosa: no toquéis a estos hombres, no les hagáis daño alguno, porque han llegado bajo la protección de mi techo. Son mis invitados, y mi deber sagrado es resguardarlos». Aquella propuesta era aberrante, reflejo de la desesperación extrema y del desorden moral en el que Lot había sido sumido. Pero la multitud no estaba dispuesta a aceptar sustitutos. Consumidos por un deseo enfermo y desbordados de rabia al verse contrariados, descargaron su desprecio hacia Lot con palabras llenas de odio. «Apártate de nuestro camino. Mira a este extranjero. Vino a vivir entre nosotros y ahora se cree con derecho a juzgarnos, a dictarnos lo que debemos hacer, pues te haremos a ti algo mucho peor que a ellos». Y como bestias desatadas, se lanzaron sobre él con violencia salvaje, empujándolo y rodeándolo mientras golpeaban la puerta con furia. Por un instante agobiante, todo indicaba que Lot sería asesinado allí mismo, despedazado por la turba. La puerta tambaleaba bajo la presión insoportable, a punto de ceder. Pero en ese momento decisivo, cuando la situación parecía completamente perdida, los enviados celestiales intervinieron con la precisión y fuerza del cielo. Desde dentro estiraron sus manos, lo sujetaron con poder irresistible y lo arrastraron de regreso a la seguridad de la casa, cerrando la puerta con una energía sobrenatural que hizo temblar los goznes. Y sin perder un segundo, ejercieron un castigo divino. Hirieron a toda la muchedumbre reunida frente a la casa con una ceguera total, repentina y absoluta. Desde el más joven hasta el más viejo, todos fueron sumidos en una oscuridad incomprensible. Tal vez fue un relámpago cegador o una energía divina invisible, pero el efecto fue inmediato. Los gritos cambiaron de tono. Donde antes había amenazas y deseos lascivos, ahora solo quedaban gemidos de confusión, tropiezos caóticos y manos extendidas intentando hallar una puerta que ya no podían ver. Se tambaleaban, chocaban entre sí, sin saber hacia dónde ir. El asalto fue interrumpido por completo. La intervención de los ángeles no solo salvó a Lot, sino que anunció el principio del fin. Con la puerta asegurada y el peligro momentáneo contenido, los ángeles se dirigieron a Lot sin rodeos. Ya no había lugar para ambigüedades. Revelaron quiénes eran y cuál era su verdadero propósito. ¿Tienes aquí algún otro que te pertenezca? Yernos, hijos, hijas, quien sea que forme parte de tu familia, sácalo de esta ciudad de inmediato. Porque vamos a destruir este lugar. El clamor de su maldad ha llegado hasta Jehová, y Él nos ha enviado a ejecutar su juicio definitivo. Ya no era una advertencia, era un decreto sellado por el cielo. Lot comprendió entonces, con dolor y urgencia, que no había más tiempo. Salió a la calle, cubierto por la noche aún viva, buscando con desesperación a los jóvenes que estaban comprometidos con sus hijas. La voz le temblaba de angustia, pero no de duda. «Rápido, levantaos. Salid de aquí ya. Esta ciudad va a ser destruida por el Señor». Pero los jóvenes no le creyeron. Contagiados por el escepticismo arrogante que empapaba el aire de Sodoma, pensaron que era una broma, una exageración nacida del miedo o la histeria. Se rieron. ¿Destruir la ciudad? Lot,
¿Qué dices? Deja de delirar. Estás alterado por lo de antes. Vuelve a casa, descansa. Nada va a pasar. Sus palabras, cargadas de burla y ceguera, atravesaron a Lot como espinas. Regresó abatido, con el corazón roto, sabiendo que aquellos muchachos, que pronto serían su familia, habían rechazado la única oportunidad de salvación. Mientras tanto, el reloj celestial seguía avanzando. El juicio estaba a las puertas. La luz tenue del amanecer comenzaba a dibujar sus primeros trazos sobre el horizonte oriental, y los ángeles, conscientes de que el momento decretado por el cielo estaba a punto de cumplirse, apremiaron a Lot y a su familia con una urgencia que no admitía demora. «Levántate ya, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí contigo, y salid de inmediato, para que no seáis arrastrados con el castigo que está por desatarse sobre esta ciudad». No quedaba tiempo que perder, ni margen para el titubeo. Pero, increíblemente, Lot no reaccionaba con la rapidez esperada. A pesar de la advertencia directa, del peligro evidente y de la presencia sobrenatural que lo urgía, su cuerpo y su voluntad parecían anclados. La Escritura lo resume con una sola palabra: se demoraba. Puede que el miedo lo hubiera paralizado, incapaz de imaginar lo que vendría después. O tal vez, y esto es lo más humano y a la vez lo más trágico, su corazón seguía aferrado a todo lo que estaba a punto de perder: su casa, sus posesiones, su estatus en aquella ciudad corrupta que pronto dejaría de existir. Esa resistencia interna, silenciosa pero poderosa, lo detenía justo al borde del abismo, y entonces, movidos no por mérito alguno de Lot, sino por la pura e inmensa compasión del Altísimo, una misericordia sin duda tejida por las oraciones de Abraham, los mensajeros celestiales tomaron una decisión contundente. Con determinación, asieron la mano de Lot, la de su esposa y las de sus hijas, y los arrastraron fuera de la ciudad con una fuerza que no admitía discusión. Era como si el mismo cielo se hubiera inclinado para rescatar a ese hombre que aún dudaba entre la vida y la muerte. Justo cuando el cielo comenzaba a volverse gris y la luz empezaba a vencer la sombra, ellos ya estaban fuera de los muros que pronto serían devorados por las llamas. Una vez a salvo, uno de los ángeles les comunicó la instrucción final, una directriz inflexible que marcaba la única ruta posible hacia la vida. Huid por vuestra vida. No volváis la vista atrás por ningún motivo, ni os detengáis en ningún rincón de esta llanura. Corred hacia las montañas sin deteneros, para que no seáis destruidos con lo que viene. Pero el corazón de Lot aún no estaba firme. Aterrado, ante la idea de refugiarse en las montañas, quizás temiendo a lo desconocido, al hambre o a las fieras, o simplemente sintiendo el vértigo de abandonar toda seguridad humana, elevó una súplica desesperada. «No, por favor, mi señor, te ruego que no me pidas eso. Tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Me has mostrado una misericordia inmensa salvándome la vida. Pero no creo poder llegar al monte sin que la desgracia me alcance y perezca en el intento». Y con voz temblorosa señaló una pequeña ciudad cercana. «Mira, esa ciudad está más cerca, es insignificante, apenas una aldea. Déjame huir allí. ¿No ves que es pequeña? Allí podré estar a salvo, allí mi alma vivirá». La respuesta del ángel, lejos de ser de reproche, fue otra muestra del insondable corazón divino. «Está bien, he escuchado también esta petición tuya, y por consideración a ti no destruiré esa ciudad de la que me hablas. Pero apresúrate, corre ahora mismo hacia allá, porque no puedo ejecutar el juicio hasta que hayas llegado». Esa ciudad pequeña fue conocida desde entonces como Zoar, que en hebreo significa precisamente pequeña. Mientras Lot, su esposa y sus hijas corrían con cada gota de fuerza restante hacia la seguridad provisional de Zoar,
El sol comenzaba a elevarse majestuoso, iluminando con su fuego dorado la tierra que estaba a punto de arder con un fuego distinto. Y fue justo cuando Lot cruzó los límites de Zoar, cuando sus pies tocaron suelo seguro y la luz del sol se desplegó por completo sobre la región, que comenzó el despliegue apocalíptico del juicio de Dios. Desde los cielos mismos, Jehová hizo descender sobre Sodoma, Gomorra y toda la planicie alrededor, una tormenta sobrenatural de fuego y azufre ardiente. No fue una lluvia cualquiera. Fue un acto de juicio incandescente, dirigido con precisión y con un propósito claro: borrar toda huella de una corrupción que había alcanzado límites insoportables. Las ciudades que Lot había contemplado con deseo, la llanura fértil que había elegido por encima de las promesas divinas, ahora eran convertidas en ruinas humeantes. Todos sus habitantes fueron consumidos, desde el más joven hasta el más viejo. No quedó árbol, ni brote verde, ni siquiera rastro de lo que una vez fue vida. Fue un aniquilamiento total, una sentencia final e inapelable sobre una civilización que se había negado a cambiar, que había despreciado cada advertencia y cada oportunidad de redención. Entonces, la esposa de Lot, en un instante trágico de desobediencia a la instrucción clara y urgente de los ángeles, volvió su mirada hacia atrás. Lo hizo, quizás, por ese apego silencioso pero profundo a la vida confortable y a las posesiones que dejaba en Sodoma. Tal vez por una necesidad desesperada de ver con sus propios ojos el alcance del juicio, por una duda persistente en su corazón acerca de la advertencia recibida, o simplemente por ese último y desgarrador vínculo emocional con un mundo que, aunque corrupto, había sido su hogar. Cualquiera que haya sido la raíz exacta en su alma, la verdad es que desobedeció. Giró su cabeza hacia la ciudad envuelta en llamas, hacia lo que una vez fue parte de su vida, y en ese preciso momento, el juicio de Dios cayó sobre ella. Fue transformada de inmediato en una columna de sal, un símbolo imponente, silencioso, eterno, un testimonio levantado en medio del paisaje devastado, una advertencia viva sobre las consecuencias irreversibles de no obedecer a tiempo, de dudar cuando se necesita fe, de amar aquello que el cielo ha declarado condenado. A la mañana siguiente, cuando la oscuridad apenas comenzaba a ceder ante la claridad del nuevo día, Abraham se levantó con el peso de la revelación aún sobre su espíritu. Llevado por la urgencia interior de saber lo que había ocurrido, se dirigió sin demora hacia el mismo sitio donde había estado de pie frente al Señor, donde había intercedido con insistencia por la salvación de las ciudades del valle. Desde Minnodesit, aquel lugar santo, alzó su mirada, con el corazón apretado por la ansiedad, y sus ojos buscaron el horizonte donde antes se extendía una tierra verde y fértil. Pero lo que contempló fue ceniza, humo y ruina. De la tierra surgía una columna espesa como la de un horno encendido, elevándose al cielo como un grito sin voz. El juicio había sido ejecutado con toda su severidad. No se habían hallado ni siquiera 10 justos. La súplica no había cambiado el curso del veredicto, pero no todo estaba perdido, porque la Escritura revela un detalle que lo cambia todo. Cuando Dios derramó su furia sobre las ciudades de la llanura, recordó a Abraham. No olvidó el rostro de su siervo, ni las palabras pronunciadas entre lágrimas. No ignoró el pacto que los unía, ni el amor que lo había movido a rogar por vidas. Y por causa de ese recuerdo fiel, por amor a quien le había creído, Dios rescató a Lot justo antes de arrasar los lugares donde él había elegido vivir. No fue un premio a su comportamiento, ni un reconocimiento a su fe, sino una extensión directa del favor derramado sobre Abraham. Fue una salvación nacida del pacto, una misericordia que trascendía los errores del rescatado. Pero aunque a salvo en el cuerpo, Lot no halló reposo en su interior. Estando dentro de los límites seguros de la pequeña ciudad de Zoar,
Una inquietud creciente comenzó a dominarlo. El temor se instaló nuevamente en su pecho. Tal vez pensaba que la proximidad geográfica a la zona destruida lo convertía en un blanco aún vulnerable. O quizás, entre los habitantes de Zoar, se sentía como un extraño, marcado por la tragedia, señalado por haber escapado de una sentencia divina. Atrapado entre la culpa y el miedo, decidió huir otra vez. Lot abandonó Zoar con sus hijas y se dirigió a las montañas. Allí, lejos de cualquier rastro de civilización, se instaló en una cueva oscura, fría, silenciosa. Él y sus dos hijas, solos entre piedras y sombras. Habían escapado del fuego, pero no del vacío. En aquel refugio lúgubre, la soledad era total. La escasez de alimento, la ausencia de consuelo humano, el peso del recuerdo y la culpa se combinaban para formar una tormenta emocional difícil de resistir. En ese abismo físico y espiritual, en ese entorno que parecía olvidado por Dios y por los hombres, surgió una decisión oscura. No fue fruto de la maldad deliberada, sino de una desesperación ciega, de un juicio nublado por el dolor y el trauma, y posiblemente también por la herencia moral torcida que arrastraban desde Sodoma. Las hijas de Lot, viendo a su padre vencido por el tiempo, por el miedo y por la soledad, comenzaron a creer o a convencerse de que no quedaban más hombres en la tierra con los cuales pudieran continuar la descendencia. La hija mayor habló en secreto a la menor. Nuestro padre está envejecido y mira a nuestro alrededor. Ya no queda un solo hombre en esta tierra desolada que pueda unirse a nosotras como lo dicta la costumbre humana y darnos hijos. ¿Qué será de nosotras? ¿Qué será de nuestro nombre, de la historia de nuestra familia, de todo lo que fuimos? Aquí, atrapadas en esta cueva, perdidas entre ruinas y silencios, nuestra sangre se extinguirá con nosotras. Pero tengo una idea. Escúchame. Daremos a nuestro padre tanto vino que no podrá distinguir la noche del día, que no sepa lo que hace ni recuerde lo que pasó. Luego entraremos a su lecho y dormiremos con él, aunque sea nuestro propio padre. Al menos así dejaremos descendencia y nuestra línea no desaparecerá de la faz de la tierra. Y así lo hicieron. Sin temor y consumidas por la desesperación, llevaron a cabo su plan. En 2 noches consecutivas, hicieron beber a Lot hasta dejarlo completamente desorientado, sumido en una embriaguez tan densa que no pudo distinguir el presente de la realidad. No supo cuándo entraron ni cuándo se levantaron. Fue un acto oscuro, una decisión tomada desde la angustia, desde el miedo de quedar en el olvido, desde una lógica torcida que no supo confiar en que el mismo Dios que las había salvado del fuego también podría darles un futuro limpio, digno, lleno de esperanza. La mayor fue la primera, luego la menor. Ambas, con el corazón dividido entre culpa y necesidad, quedaron embarazadas de su propio padre sin que él jamás lo supiera. De la hija mayor nació un niño al que llamó Moab. Él se convertiría en el ancestro de los moabitas. De la hija menor nació otro hijo, Ben-Amí, quien sería el origen del pueblo amonita. 2 pueblos que en el curso de la historia de Israel tendrían encuentros marcados por la desconfianza, la rivalidad, la tensión y el conflicto. 2 naciones nacidas no del amor ni del pacto, sino de la urgencia y del temor. Esta parte de la historia no es fácil de contar, ni de aceptar. Nos enfrenta con lo más crudo de la naturaleza humana, su fragilidad. Nos recuerda que incluso aquellos que fueron tocados por la gracia, incluso los que fueron rescatados del juicio de Dios, pueden caer presa del caos cuando dejan de mirar hacia lo alto. El eco del pecado no se apaga con facilidad. Sus consecuencias se extienden en ondas, cruzando generaciones, ensuciando lo que pudo haber sido limpio.
Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra sigue hablando, sigue susurrando en la conciencia de quienes leen estas páginas sagradas. No como una simple historia antigua, sino como una advertencia que sigue ardiendo en nuestros días. Esta narrativa nos revela algo que a veces olvidamos: el corazón de Dios. Nos muestra su santidad, su intolerancia total hacia el pecado cuando éste se arraiga, se normaliza, se vuelve parte del tejido cotidiano sin rastro de arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, y quizás con mayor intensidad, nos habla de su misericordia insondable. Porque este mismo Dios que destruye ciudades enteras por su maldad es el que escucha la súplica íntima de un hombre justo. Es el Dios que detiene su juicio por la posibilidad de encontrar apenas 10 almas limpias. Es el Dios que, incluso cuando el hombre duda, lo toma de la mano y lo saca a la fuerza del desastre. Vemos en esta historia la increíble paciencia divina. Vemos a Abraham intercediendo, negociando, casi rogando por los justos. Y vemos a Dios cediendo, escuchando, actuando. Vemos a Lot siendo salvado no por su fuerza, sino por la compasión de aquel que no quiso dejarlo perecer. Y sin embargo, también vemos el precio de coquetear con el mal. Lot eligió el valle por su fertilidad, por su apariencia. Pero esa elección terminó arrastrándolo a él y a su familia hacia una vida siniestra, hacia decisiones contaminadas por lo que los rodeaba. No basta con ser justo. No basta con haber sido rescatado. Es necesario mantenerse lejos de lo que contamina el alma. La esposa de Lot se volvió atrás. Solo un instante, solo una mirada. Pero esa mirada fue suficiente. Se convirtió en sal, en estatua inmóvil, en símbolo eterno de lo que ocurre cuando el corazón se queda atrapado entre dos mundos. No podemos caminar hacia la promesa con los pies en la tierra santa y los ojos en el pasado. No podemos vivir divididos entre lo eterno y lo temporal, entre lo que brilla por fuera y lo que vale por dentro. Por eso Jesús mismo nos recordó: acordaos de la mujer de Lot. El apóstol Pedro no lo olvida tampoco. En su carta nos recuerda que Dios redujo a cenizas a Sodoma y Gomorra como ejemplo vivo de lo que espera a quienes viven sin temor, sin freno, sin Dios. Pero también señala cómo ese mismo Dios libró a Lot, el justo, abrumado por la conducta impía de su entorno. La historia nos revela los dos rostros de la justicia divina, el juicio implacable y la salvación milagrosa. Ambos son reales, ambos conviven, y ambos nos llaman hoy a elegir. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A qué voz estamos escuchando? El apóstol Judas también señala que aquellas ciudades quedaron como ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Judas 1:7. Y fue el mismo Jesús quien advirtió que en el juicio final el castigo para Sodoma será más soportable que para aquellas ciudades o individuos que rechacen su mensaje de salvación. Mateo 10:15. Al hablar de su regreso, el Señor dio una advertencia directa y clara: acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. No fue una frase casual, sino un llamado solemne a no aferrarnos a lo terrenal cuando llegue la hora de decidir entre lo eterno y lo pasajero. Esta historia, por tanto, no aparece en las Escrituras solo para conmovernos o sembrar temor. Su mensaje es mucho más profundo, más urgente, más vivo. Nos confronta con la seriedad de nuestro propio pecado ante un Dios infinitamente santo, y nos suplica que corramos hacia el único refugio verdadero que Él mismo ha ofrecido: el perdón por medio de su Hijo. Nos desafía a seguir el ejemplo de Abraham, caminando en fe, viviendo en obediencia, sin contaminarse con los valores distorsionados de este mundo, pero intercediendo intensamente por los que aún están perdidos.
Nos llama a no mirar atrás, a no desear lo que un día nos destruyó, a no enamorarnos de un sistema condenado a desaparecer, sino a anclar nuestra esperanza firme en la misericordia de Dios, revelada gloriosamente en Cristo Jesús, quien nos rescata del juicio que viene y nos promete una herencia incorruptible y eterna. Queremos expresarte nuestra más sincera gratitud por habernos acompañado hasta el final de este recorrido por una de las narraciones más poderosas y profundas de toda la Escritura. Deseamos de corazón que cada palabra haya sembrado algo valioso en tu interior. Si este mensaje logró tocar tu alma, si despertó en ti una nueva conciencia sobre la justicia divina, la compasión de Dios y tu propia relación con Él, te invitamos a apoyarnos con un me gusta a este video y a compartirlo con aquellos que sabes que también podrían ser confrontados, edificados o inspirados por esta historia. Además, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Estamos comprometidos con la misión de seguir creando contenido que no solo informe, sino que despierte, transforme y conecte tu vida con las verdades eternas de la palabra de Dios, presentadas de manera visual, profunda y con un impacto real en el corazón. En unos momentos verás en pantalla otros contenidos bíblicos que preparamos especialmente para ti. Te animamos a continuar este viaje con nosotros, descubriendo más historias llenas de sabiduría, desafío y esperanza. Que la gracia y la paz del Señor te acompañen cada día. Amén.